filosofía de Roth para resolver los casos de clase 2. Es algo de lo que yo les hablé, creo que muy al inicio del diplomado, cuando ustedes hicieron su barra transpalatina. La barra transpalatina, ustedes hicieron unas pegadas al paladar y otras despegadas del paladar, ¿recuerdan? Las pegadas al paladar servían como anclaje, como método para garantizar el anclaje. Que en el caso de Jair, eso no lo comentaron, yo sí te había indicado, ¿no? Barra transpalatina. Sí, pero no sé por qué no se puso. Porque no se veían bonitas. No. Bueno, no me acuerdo por qué no se puso, pero sí estaba indicado, porque en esos casos sí porque no está. estaba erosionado el 7, ¿no? Que no me acuerdo ya por qué no se puso. No fue porque no encontraba los tubos, ni las bandas, ni nada. No sé por qué. Bueno, en los casos de dentición mixta como el que presentó su compañera, bueno, no era dentición mixta, pero todavía no tenía todo erupcionado y estaba con demasiado apiñamiento, en esos casos sí está indicada la barra transpalatina. La otra que es despegada del paladar es justamente para este tema y es para la resolución de las clases 2. Entonces, en general, el control vertical está enfocado en determinar el crecimiento dentoalveolar de la arcada superior, lo cual va a servir de autorrotación de la mandíbula. Ahorita les traduzco estas palabras. ¿Perdón? Y yo así como, ¿qué? Me hasta el tic de no entender. Está como el de las canciones, no podemos poner eso, Itzel. Nos está hablando el marciano. Eso es lo que les dije. Se trata de frenar el crecimiento dentoalveolar del maxilar para favorecer la rotación de la mandíbula. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes ponen la barra transpalatina despegada del paladar, la lengua va a estar haciendo presión sobre esa barra, porque la lengua siempre, al deglutir, al hablar, nosotros estamos, la lengua está haciendo contacto con la parte más profunda del paladar. Así. Esta barra que está despegada del paladar, entonces la lengua va a estar haciendo presión aquí, en esta zona. Y al hacer presión en esta zona, lo que va a ir haciendo es una intrusión de los molares. Estos molares los va a meter. Con eso están creciendo dentoalveolarmente el crecimiento del maxilar. Entonces, al intruir los molares superiores, la mandíbula pues ya no va a tener contacto y va a hacer esto, autorrotar para hacer contacto. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, intruyes molares superiores y la mandíbula, los dientes que están en la mandíbula van a tratar de hacer contacto y entonces siguen el trayecto de tus dientes. Hace esto. Entonces tú vas haciendo esto y haces esto. ¿Sí me expliqué? Sí. Hace una autorrotación. No está sacando al cóndilo de ningún lado, lo único que está haciendo es rotar y hace una rotación hacia anterior. Entonces, esto es muy útil para los pacientes con un perfil convexo, en el que el labio superior esté bien, en buena posición. Para eso está Spradley, que por ejemplo su compañera no nos mostró Spradley. Diploma menos.
Como la carta de buena conducta. Me están esperando en mi casa. Sin diploma. Y sin diploma. Con más pastel. Con más pastel. Mi sombrero de graduación. Bueno, esto era un valor ideal, ¿no? Del labio superior. Más 2, después este es labio superior, este es labio inferior y este es el mentón, ¿vale? Este es un labio bueno. El labio superior bueno varía desde 0 hasta 5 milímetros. Todo lo que vaya desde 0 hasta 5 va a estar bien. Y no sé si recuerden que si el labio superior está en 2, el labio inferior tiene que estar 2 milímetros atrás. En este caso 0. Y el mentón tiene que estar 6 milímetros atrás de lo que esté el labio superior. Por eso está en menos 4. Si yo, por ejemplo, en el paciente tengo un labio a más 3, ¿cómo debería estar el labio inferior? A menos A 1. A 1. A 1, 2 milímetros atrás. 1. Y el mentón 6 milímetros atrás del labio superior. Menos 3. ¿Sí? Si yo tengo un labio superior en más 5, ¿cómo debe de estar el labio inferior? 3. En 3. ¿Y el mentón? Menos Menos 2. Menos 1, ¿no? Entonces no sería menos 3, sería menos 2, ¿no? ¿Por el 0? No. Si el labio ¿En el superior de está acá? en 5, Porque sería de 3 menos 6. Menos 3. ¿Es menos 3 o es menos 2? no, 6 milímetros atrás. El mentón tiene que estar 6 milímetros atrás de tu labio Ah, superior. sí, 1, 2, 3. 0. Sí. Menos subida. ¿Cuánto hay de 5 al 0? Ah. 5. El otro, 6. Como referencia el cero como un valor, ¿no? Ajá. La señora Acomoda tus ideas. está contando Carlos. Amigas, me van a extrañar. Bueno, entonces, la referencia es el labio superior. Entonces, si su labio superior está bien y tienen el perfil convexo, la solución está en rotar la mandíbula. Porque al rotar la mandíbula ya van a hacer un perfil recto, sin sacrificar la estética del labio superior, que es lo que, no sé quién me preguntó hace rato de Alexander o quién me dijo de él, que se veía el perfil así como metido. porque eso es lo que se hacía antes de, ya no se fijaba uno en la estética facial, sino únicamente en la estética dental. En estética dental se refiere a cumplir las llaves de la oclusión. Dentro de esas llaves, bueno, estaba la clase canina y la clase molar, dejarlas en clase 1. Entonces, durante el cierre de espacios de esas técnicas se distalaba el canino a que quedara en clase 1 y luego ya te traías los 4 dientes anteriores con un arco que se tiene que doblar, un loop que se tiene que hacer ahí para cerrar. ¿Y cuánto lo ibas a retraer? Pues lo que fueras hasta que llegaras al canino. Entonces, ¿te importó el perfil? No, lo que estaba importando es que el canino cayera en clase 1. Entonces, por eso los perfiles quedaban rectos y planos y se empezó a crear el mito de que las extracciones aplanaban el perfil, porque todo el cierre de espacios era así. Distala tu canino y entonces ya te traes todos los dientes anteriores hacia atrás. Cuando ni siquiera volteabas a ver si el labio superior estaba bien. Por eso los pacientes quedaban como Chupados. sí, feos del perfil. En realidad, la mayoría de los pacientes no hay que moverles el labio superior. Es un labio, la mayoría, no voy a decir que todos, o sea, si hay pacientes que están trompudos, ¿no? Y los trompudos sí hay que hacer una retracción. Pero en general la mayoría de los pacientes no requiere el movimiento, no requiere un DKL para acabarlo. Sí requiere extracciones, pero a lo mejor la pérdida de anclaje, pero no un DKL para retraer la zona anterior. En ese sentido, si tú quieres mejorar el aspecto facial, corresponde entonces la autorrotación, ¿sí? De la mandíbula. Con esto, con el control vertical, con la pura barra transpalatina despegada del paladar, la lengua va a estar haciendo presión sobre esa barra y los molares poco a poco se van a ir metiendo. Entonces, en el momento en el que se metan, los inferiores siguen su trayecto y por eso la mandíbula hace esto. Y con esto mejoran el perfil. ¿Sí me expliqué? A eso se le llama control vertical, pero tiene sus condiciones para poder realizarlo. La primera condición es que el labio superior esté bien
esté lindo. ¿Cómo se le dice un labio superior lindo? De 0 hasta 5 milímetros. ¿Cuánto tiene que estar despegada la barra del paladar? 8 milímetros. Dice la literatura que 8 milímetros. La literatura es literatura. Es una referencia. La verdad es que ya vieron que cada paciente tiene sus particularidades. Si hay un paladar profundo en el que no pudiste hacer, cuando hay un paladar profundo generalmente se pone un Hyrax, ¿no? Pero a lo mejor no lo hiciste porque ya el paciente ya está muy adulto, no lograste, o sea, no ibas a lograr nada con si le ponías algo porque no le ibas a abrir la sutura. Y tu paladar está muy profundo. ¿Tú crees que despegando a 8 milímetros vas a lograr la inclusión? Tienes que despegar más. O sea, tienes que despegarla mucho más. Para el paciente es incómodo, sí, porque pues va a hablar raro, sobre todo la comida, Sí, de otra vez la glutir, comida, sí. es engorroso. Aquí la sugerencia es que al loop sí le pongan un botoncito de acrílico, así como aquí. Y se tiene que colocar tanto en 6 como en 7, si no, no van a lograr la autorrotación. O sea, se tienen que incluir los dos. ¿Sí me expliqué? Aquí están por lo menos, aquí están soldadas, pero pueden hacerlas con cajas linguales. A mí, en lo particular, con cajas linguales. Ahorita les digo en qué momento se coloca. Para que se puedan quitarlo. Más bien, no para que se puedan quitar. Ahorita les digo en dónde lo ocupo. Doctor, en un labio superior con 2, entonces la mandíbula sería -4. Ajá. Bueno, ¿qué condiciones tenemos que tener para hacer el control vertical? No sé dónde estoy. Ahí está. Pacientes clases 2 esqueletales, es decir, que la convexidad facial de Ricketts les haya salido aumentada, donde el eje facial esté en crecimiento vertical, donde el análisis de tejidos blandos indique que el labio superior está bien. Ya les dije, Spratley de 0 hasta 5, el labio ni lo toquen, está perfecto. Y la otra condición que no la tengo aquí anotada es que tengan ustedes un resalte. Si no tienen el resalte en la zona anterior, y ustedes, si hay resalte, van a poder rotar y tan, solucionan. ¿Sí me expliqué? Rotan y lo alcanzan. Pero si no hay resalte, Nos vamos a... o se cruza o jamás van a lograr que la mandíbula rote porque aquí hay un tope. ¿Sí me expliqué? Tiene que haber un resalte. Generalmente entonces en los pacientes clases 2 división 1 hay ese resalte. ¿Sí me expliqué? Sí. Hay esa rotación. Entonces, condiciones, tejido blando en norma, el superior, el perfil tiene que estar convexo y tengo que tener un resalte. ¿Ese resalte puede existir desde origen o yo lo puedo crear? ¿Cómo se les ocurre que puedan crear un resalte? Con ambas Extracciones. Extracciones y luego... Cerrando los espacios del inferior. Si hago extracciones en inferior. En inferior, si retraigo, pantalla. Y ahí ya lo crean. Retrayendo el sector inferior. Obviamente estás poniendo más severa la clase oscarina, pero si te ayuda eso a rotar la mandíbula, adelante. ¿Vale? En este caso, una pregunta, doctora. En Mariana, en el caso de Mariana, ¿se pudo haber hecho? ¿Quién es Mariana? La que usa Hacer los una DKL. La que tiene los DKL. No, porque ella tiene resalte. Tu amiga, ¿verdad? Tenía. Tenía ya no. También La chavita, ¿no? O Lisette, No, y también tu amiga. o mi amiga Betty. Betty también tiene mucho resalte. pero A mucho- ella, tu amiga. La primera que... La primera. Sí. Ok. No, pero yo le hablaba de la segunda, de Mariana.
Pero Mariana ya tocó La con chavita, ¿no? con los DKL, No. Mariana ya. No, pero Espérenme. no, pero me Su amiga tiene mucho resalte, Ujú. pero tiene el tercio inferior disminuido. De hecho, en ella dudaba si hacer una extracción, ¿es cierto? Ujú. Muchísimo, estuve como mucho tiempo. Es que aquí Ana Rosa me hizo el favor de traerme como puros pacientes así bien bonitos. Como para el diplomado, Ujú. Para... Sí, bien bonitos. Ella. como para maestría. Muy bien linda. Entonces, esa paciente no es que tuviera el apiñamiento tan severo ni que estuviera, no, pero la complejidad o la decisión era, sí tenía apiñamiento, tenía una clase 2 canina y una sobremordida, Como el tercio como- inferior de la cara disminuido. Como 2-1, ¿no? La clase. Y además tiene como que muy vestibularizados los dientes. Y estaban así los Están superiores, así. bueno, están. O sea, los inferiores tocaban la papila incisiva. Los inferiores con la papila incisiva. Entonces, en esos pacientes es mejor no hacer extracciones porque disminuyes el tercio inferior de la cara, de por sí está disminuido, luego lo disminuyes más. Por eso me costó mucho trabajo tomar la decisión. Pero si no se hacían las extracciones, la paciente no iba a quedar porque iba a quedar así. Más. Y realmente sí se ven muy proinclinados. Entonces, en ella nada más lo que vas a hacer es así. Control vertical no, porque si no le vas a disminuir. Al hacer esto, obviamente sí, están sí, disminuyendo No, y de por el sí- tercio inferior de la cara. Por eso el perfil debe de ser convexo, tercio inferior aumentado, para que con esto logren corregir el tercio inferior de la cara, que sea menos, disminuirlo y mejorar el perfil. No sé si me estoy explicando. Mariana no tiene. Entonces, en el caso de, no me acuerdo cómo está la cara de tu paciente, No, Mariana, está- pero ya no tiene espacio para No, hacerlo. ahorita ya no. Pero me refería que si en un principio pudiéramos saber. Pero tampoco es. Ahorita les digo el momento, porque hay un momento para hacerlo en el tratamiento. Ahorita les indico en qué momento lo hacen. Resalte. ¿Qué más? Es que me empiezan a preguntar y se me va la onda. Clase 2 canina. Nada más. El objetivo entonces, dentalmente, que esto es importante, es quitar cualquier punto prematuro de contacto que la paciente tenga y que por eso tenga este crecimiento. Si ustedes recuerdan lo que les he dicho, creo que desde el día que iban a colocar brackets, que los dientes que están en menos control son los segundos molares. Y esos segundos molares generalmente a todos nos erupcionan hacia vestibular. Estoy hablando de los segundos molares superiores. Generalmente están con un torque positivo. La cúspide palatina está caída. Entonces el paciente está mordiendo en esa cúspide palatina. Generalmente entonces se abren las mordidas ahí. El problema, de repente pensamos que la zona anterior es la que tiene el problema y es realmente la zona posterior. Al momento de tú intruir, la mandíbula tendría que cerrar. O al momento de tú tener control sobre esa cúspide, la mandíbula tendría que cerrar. Entonces, a eso se refiere con que no haya puntos dentalmente, hablando dentalmente, lo que te hace la barra transpalatina o microtornillos, porque es otra forma de cómo hacerlo, es quitarte ese punto prematuro de contacto. ¿En qué momento van a hacer este control vertical y para qué otra cosa es útil? Este control vertical no se hace en la fase 1 del tratamiento. Tenemos que tener arcos ya pesados, rectangulares, en boca, para que tú puedas empezar a hacer el control vertical. Porque tú vas a hacer un movimiento de traslación. Vas a mover verticalmente un diente. Entonces, si vas a hacer un movimiento de traslación de un molar, tienes que tener arcos pesados para que tengas control del movimiento. Entonces se hace hasta la segunda fase del tratamiento de ortodoncia. Ideal a tener es un arco 19x25. En ese momento tú ya colocas tus barras transpalatinas. Ese es uno de los motivos. Uno, que tienes que tener control. Pero el otro es que ya para el control vertical tú ya no tienes que tener rotados esos molares. Ya tienen que estar derechos. Ya debiste de haber hecho la fase 1. Porque si la patita, recuerden que batallaron ustedes, que si la patita no les quedaba así, que si les quedaba, que si no tocaba la mesa, todos esos detalles ya deben de estar corregidos para que tú nada más estés intruyendo, pero a través de la presión de la lengua.
¿Sí me expliqué? Entonces, esa es la diferencia. La barra transpalatina que se coloca de anclaje, esa se coloca desde que colocas tus brackets, que es la que está pegada al paladar. Pero para control vertical es hasta la segunda fase y es despegada por lo menos de 7 a 10 milímetros. Ahí les digo que tanteen ustedes en el... O sea, no se guíen tanto de la literatura, así como fielmente también observen las características fisiológicas que tiene su paciente. De 6 a 10 milímetros. 7 a 10. Y eso se coloca cuando no queremos saber las molares, ¿no? Que tengas el resalte pega. perfil y que tu labio esté bien. Es una forma como ortopédica de corregir las clases 2. No las van a corregir al 10, pero sí de disminuir las clases 2, porque no van a lograr que un paciente se convierta de clase 2 a clase 1, jamás, a menos que lo metan a cirugía, ¿no? Y entonces hagan los tamaños de hueso compatible. Pero si no, sí pueden disminuir un poco el problema. Se hace en la fase 2, tienen que tener los arcos rectangulares y entonces, a mí en lo particular, por eso dejé esta diapositiva y no la he cambiado, me encanta, no tan así el tema de control vertical, pero sí el uso de la barra transpalatina despegada del paladar para tener control del asentamiento de mis cúspides de los molares. Cuando están ya en una fase de terminado, ya para concluir sus casos, donde van a poner los alambres trenzados y los elásticos y todo eso, de repente están batallando con que la cúspide de esos molares está con un torque positivo. O sea, es decir, que la cúspide palatina es la primera que está tocando. Entonces, si quieren solucionar esos pequeños detalles, una barra transpalatina en 1 o 2 meses que la pongas, te quitó el punto prematuro de contacto. Entonces hay que quitar banda, o bueno, tuvo que poner una banda con caja lengua. No, más bien, eso lo observaste desde tu día 1. Si tú tuviste un molar así súper torqueado, entonces le pones bandas. No sé si en este grupo, pero procuro que cuando ustedes me traen, yo les digo, por lo menos en superior sí ponme bandas con cajas. En inferior pon lo que tú quieras. Pero a algunos sí les hice la observación, porque yo desde el día 1 ya estoy observando que probablemente vayas a tener en un futuro un problema de asentamiento, como yo vi que estaban los molares de inicio. Entonces desde el día 1 lo planeas y tú pones bandas con cajas en superior para que no estés quitando y poniendo. O sea, ya las tengas las cajas puestas desde el inicio, porque no porque hasta la segunda fase vas a poner la barra transpalatina, no quiere decir que no vayas a poner bandas con cajas. Las puedes poner, tenerlas ahí, pero las vas a ocupar hasta la segunda fase. Pero es para no estar quitando y poniendo. ¿Sí? Si en dado caso, por ejemplo, que es una de las preguntas que me pudieran surgir de esto que me acabas de decir, si yo tengo tubos, ¿puedo hacer control vertical? Sí, pero tendrás que tener microtornillos. ¿Por qué? Tú tienes un tubo pegado con resina a la cara vestibular, tendrás que pegar un botón en lingual, como los que puso tu compañera, y pones un microtornillo en el hueso y con una cadena abrazas desde el lingual un microtornillo por vestibular, otro microtornillo por palatino, y pasas una cadena así abrazando todo tu molar para intruir. Esa es otra de las formas, que es la más eficaz, porque tienes un anclaje óseo. O sea, el tornillo está en el hueso. Entonces, de que lo metes, lo metes. La función de los Y sin tanto complicación de la barra. La barra puede tener complicaciones de higiene. Si tú no le pusiste la pantallita del acrílico, el paciente puede crear micosis con una mala higiene, y como se tatúa la omega en la lengua, se puede crear una micosis. Entonces, bueno, te hace un caos. Es más estorbosa para el paciente, más incómoda, no puede hablar. Y el microtornillo, pues, molesta en el momento, pero ya después ni se acuerda. ¿Dudas? ¿Cómo pongo microtornillo? Suerte para la próxima. con otra Ajá.
con otro curso. Me acuerdo que le dijimos que se nos iba a No, enseñar era y sí era bien personalizado, fácil, sí. y que estaba, que era súper fácil poner los mariposas. Yo le pregunté también ya hace un tiempo. Dijo, la última clase si nos da tiempo les enseño. Pero como no nos va a dar. Yo les aviso si hago algo de microtomía. Eso es un día, la verdad es que es un día. En un día se hacen. Por favor. Lo pueden poner entre ustedes. Lo ponen y lo quitan, no les pasa nada. Sí, todos practicamos. Y siempre ya no quiero aprender. Así déjenlo. O bueno, si alguien tiene un paciente, adelante. No, sí. Pero sí, es muy fácil. Pero si Aparte quieren- de este, ¿qué más? ¿En qué otra forma podemos utilizar los ¿Sí? microtornillos? Ay, para todo. O sea, bueno. No sé. Híjole. Es que depende. Hay gente que es muy fan del microtornillo y hay gente que no, que lo ha dejado de ser. Pero realmente puedes hacer cualquier movimiento porque tu anclaje es óseo. No hay nada que lo mueva al hueso. Y estoy hablando de los más sencillos que son los intrarradiculares. Hay otros que se colocan en el intracigomático y con esos haces movimientos incluso óseos. Maravilloso. Si hace eso, sí nos avisa. Sí. Haga algo y nos avisa. ¿Una fiesta? También. Bueno, por ejemplo, este es de un libro, no es mía. Mire, así está la boca del muchacho. Así con él. Así como metido. Vean cómo está el paladar triangular, hay un resalte. Por ahí creo que hay extracciones, ¿no? De la arcada superior. Premolares. En la arcada inferior, como que de un lado, ¿no? Falta uno, sí. Falta un Sí. prémolo. Falta un lado y bueno, ahí está hecho como caos. Ahora ahí están evaluando la articulación. Se pusieron las barras transpalatinas. Queda así. Wow. No es mi caso. ¿Y cómo se ve por fuera? Bueno, no hay una foto de cómo se ve su cara facialmente después. Así O sea, el labio que estaba así ya retruido Sí sí se se ve. va a cambiar, pero ya por lo menos no lo retraíste, ¿no? Para cerrar esa mordida. O sea, la mordida que estaba Pero sí se ve diferente. así. Y déjenme ver algo que sí haya estado. No. Ahí está, mira. Hay un dedo para pegarme a tu cuerpo. Su compañera quería que hablara de articulación, pero híjole, es todo un rollo de articulación. Bien, esta paciente utilizó un guarda como estos por un problema articular que tenía. Lo tuvo en boca. Y yo. Y la mordida después del guarda quedó así, una mordida abierta. Ahora el punto, déjenme ver si es todo lo que se hace. ¿El borde por qué es sucarado? Por un problema articular. Realmente ella mordía así, o sea, no, si ven, ocluía, no tenía mordida abierta. Tenía Sí se ve. mordida cruzada posterior, pues bueno. Pero no tenía la mordida abierta. ¿Así mordía? Sí. Después del uso del guarda, la mordida se abre. Eso es algo normal, porque la mandíbula se acomoda en relación céntrica, la parte más superior, anterior y media. Hace esto. Entonces, al acomodarse el cóndilo en la parte más superior, anterior y media, la mordida se abre en automático. Con todo el guarda anatológico que ocupes, se te va a abrir la mordida. Entonces, ahora resuelve esto. Ya empieza el tratamiento de los brackets. Entonces, siempre que hay un daño en la articulación, primero se atiende la articulación y después son los brackets, porque la mordida con la tensión a la articulación cambia, se abre. ¿Sí?
Si tú pusiste brackets primero y después el paciente te manifiesta dolor de articulación y le pones un guarda, pues ya el tratamiento de ortodoncia ya no le sirvió para nada. Entonces va en ese orden, se atiende primero articulación y después es la mordida. Y aquí está, cómo mordí antes y cómo está la mordida abierta. Y entonces se colocan barras transpalatinas despegadas del paladar. Y la secuencia, no tengo toda la secuencia, pero la mordida se cerró. Pero y esa estabilidad, ¿verdad? Porque Ya trae los elásticos. Se llama Alejandro. Voy hacia otro, ¿eh? Y el guardo no lo vamos a ver, ¿no? Se acabó la... Ya se acabó tu diplomado. Si no preguntaste antes es tu problema. Pues es que es como, ¿recuerdas que se hacía relación céntrica? Normal llevas a relación céntrica como la medida con la resina. ¿Con la resina o con la cera? Con la cera. No, bueno, tiene tienes que darle guía canina, protrusiva, Las lateralidades también, ¿no? las lateralidades. No sé, eso sí lo podríamos ver en una Clase. sesión. De oclusión. Ay, En un sí, libro, sí. para Le dar pagan. oclusión. Sí, le depositamos, cóbrenos por gente que enseñan los estudios y los microtrofías. Y todo lo que nos falta, dice. Y todo, Alexander, No, Alexander nunca daría. no, pero sí. Nada más ocupa la técnica de rock. No, de hecho es la que más ocupo. ¿Es la que qué? Estoy ocupando mucho CCO, Damon y alineadores. Ay, mira. ¿Y por qué rock no lo utiliza tanto? Porque CCO es la evolución de ROT. Hay muchas cosas que ya no se utilizan en ROT. Niños, O sea, ¿y por qué no lo hace antes eso? apenas aprendieron a caminar y ya quieren correr, muchachos. Ahora. Y nos puede dar un diplomado usted de CCO, por favor. Es igual, solo que son brackets de autoligado y, por ejemplo, cambió las angulaciones ROT para evitar el control vertical. Por ejemplo, esto de la barra transpalatina. Él lo que hizo fue cambiar un poco el torque de los tubos de los 6 para evitar, no es el todo, evitar, porque de hecho en los libros de Antonino, que es el creador de la técnica, aparece la barra transpalatina. O sea, no es que la haya dejado de usar, pero trató de que en el menor número de pacientes se dejara de utilizar. ¿Qué hizo? Le dio más torque negativo a los molares para que para que no te cayeran. Entonces, la que más utilizas es Diamond también. Damon. Y nosotros con las Los divas. decisiones, los tubos, vienen en el kit. Dime porque no me concentro y les quiero pasar un Ay, caso perdón. que no lo encuentro. ¿Pero qué? No, es que nos ¿Los van. tubos del CCO se compran aparte o vienen en el kit del CCO? No, vienen en el... Bueno, no sé. Híjole, me hacen una pregunta bien compleja porque como trabajo en la universidad, para los kits los venden para escuela, los venden en kits. Creo que si lo compras como médico lo venden por aparte. No te lo venden en el kit. Entonces, Pero creo que sí, o no sé si ya lo venden en kit. Según yo sí. Solo que ya lo van a encontrar, por lo menos aquí en México, porque hay complicaciones con Sirona, que es la marca que lo distribuye. Lo encuentran en MBT con la línea Black, que es la más cara de Borgata. Encuentran los de CCO, se llaman Expression. Cuestan como 6,000 pesos el juego de brackets. Son brackets de autoligado, ya vienen con los tubos y ya vienen con tus arcos. Ya inicio a fin. Aunque la técnica dice ahí que son tus brackets sugeridos, no es el que, o sea, no es que sea ley que los ocupes, porque luego yo tengo que comprar tus aparte. entonces, ¿cómo nos va a dar la clínica Diamond? Pues solo que sea en línea, Sí, no lo puede, no se le da. ¿no? Sí, porque igual y no cambian muchas cosas, ¿o sí? ¿Qué? O sea, lo básico ya lo sabemos. ¿De qué?
por ejemplo, no cambian Lo de mucho. oclusión, pues puede ser en línea. Ajá. O sea, no le veo. Chiste que ya no los quiero ver, ¿no? No, yo de oclusión lo doy en línea. No tengo problema. O sea, no lo doy aquí, pues. Sí, Lo doy la materia de oclusión. Sí, eso lo hablamos por mensaje. Hijos, Con la hijos, clase. por favor. vamos a hacer otro grupo nada más de nosotros y la doctora. Ajá, sí. Solo los que estamos aquí, válidos para el siguiente. ¿Qué me van a preguntar, Ana Rosa? No, era eso de los. Sí, doctora. Ah, ya. ¿Tú qué sabes? Pues rápido les no está tan completo. Esta paciente, no sé si se las pasé o no. En algún momento yo creo que sí. Pero para que la recuerden y la aterricen más o menos en este tema. Esta es clase 3, ¿no? Ella es una paciente clase 2, muy marcada. ¿Cómo la ven tan marcada? Porque la enfermedad periodontal está persistente, pero es porque ella es una respiradora bucal. Entonces, pues obviamente al ser respiradora bucal, pues su encía no está bien. Por eso tiene esa gingivoplastia, esta gingivitis ahí aumentada. Sí, hiperplasia gingival, más bien quise decir. Ella cuando viene conmigo es una paciente que es asimétrica. Ay, sí. Es una jovencita de 14 años y está chueca, ¿no? Su mentón está desviado. Entonces, por ese motivo, yo decido hacer un montaje en articulador porque hay asimetrías faciales que son por conveniencia o por postura, se le llama. Es decir, que por algún contacto oclusal, ella desvía la mandíbula para evitar ese contacto y alcanzar la máxima intercuspidación. Entonces, para saber si era postural o era esqueletal, o sea, que realmente su hueso estuviera chueco, se hace un montaje en el articulador. Cuando es por postura, la mordida se corrige. O sea, si tú quitas esa interferencia, se te corrige y ya sabes que fue por postura. Si no se corrige, pues evidentemente es esqueletal y eso amerita cuchillo. En ella es netamente de cuchillo. O sea, ella, por donde la vean, requiere cirugía. ¿Por qué? Tiene si ven, tiene ojeras, esa cara que tiene ella se llama facies adenoidea. No respira bien, tiene el perfil convexo, ella está forzando el cierre, realmente no cierra la boca, tiene incompetencia labial. Entonces todo eso es el proceso de una clase 2. Si en algún momento me da oportunidad de realmente darles oclusión o algo de oclusión, explicaré cómo se forman las clases 2 porque mucho tiene que ver por la falta de desarrollo de la articulación temporomandibular. Estas clases 2 son adquiridas, son postnatales, a diferencia de la clase 3, que sí son hereditarias. Esta sí es por algún mal hábito. Puede ser que una mala alimentación, desde que no le dieron pecho, etcétera, hasta un problema respiratorio que no se haya detectado a tiempo y como es el techo del maxilar, inmediatamente afecta el maxilar y al afectarse el maxilar, la mandíbula. Entonces va haciendo esto y se estrecha la vía aérea, aparte de todo. Entonces, en ella tenemos ese problema, tiene un problema respiratorio y por eso se hizo la clase 2. No sé si aparte porque no la hayan amamantado, la verdad es que no, algo de tiempo. Y bueno, por ese motivo entonces yo hice un montaje en el articulador que ustedes van a ver aquí. Para hablar, para dormir, para besar, para todo. Únicamente se lo retira para la higiene bucal y se lo vuelve a colocar. O sea, ¿come con eso? Sí. Y al final, pues la mordida quedó así. Pasó de estar así a estar ahora muy cercano a lo como les mostré los modelos montados en articulado. Y entonces, lo que quieran, me voy a regresar un poquito. Ah, no, sí está aquí. Estas son sus fotografías posguarda. Y si ustedes observan el labio superior, no se ve mal. El labio superior no se ve trompuda.
Se ve feo su perfil porque está muy convexo, pero el labio superior está bien. Entonces, si yo decido hacer extracciones por X o Y, no voy a mover la zona anterior, no la voy a mover. Voy a tratar de rotar la mandíbula, por eso se los estoy pasando. Aunque de entrada no tengo tanto resalte. Y aquí yo empecé con un Hyrax por el problema respiratorio que ella tenía. Aquí van a encontrar algunas variantes de cosas que ya no hago y que por premura las hice. Ya no sé de cuándo es. 2010. Cosas que no hago. Ella ya estaba para los 15 años, tiene 14 años, iba a ser para los 15 años, entonces teníamos premura para que por lo menos se viera decente en sus 15 años. No iba a lograr mucho de los 14 a los 15, porque aparte pues también vinieron casi ya la fiesta. Entonces, por ejemplo, yo no haría, pero lo van a ver, colocar brackets con el Hyrax puesto. Se puede cuando lo pones con microtornillos, pero en ese momento yo no sabía, ¿vale? Entonces, si tienes el Hyrax con microtornillos colocados, pues sí, porque no tienes nada en oclusal. Pero aquí, si yo pongo nada más brackets en la zona anterior, muy probablemente se protruyan, se revolquen, pero lo hice, ¿vale? Lo hice por la premura de los 15, ¿vale? Vean cómo está en la arcada superior con el arco cortado y seccionado en la zona anterior, pero ya para irlos alineando y nivelando. Y mientras, pues ahí la puse con el Hyrax. No es mi objetivo pasarles todo, pero ya cuando alineé y nivelé, ya me hizo gran paro la alineación y la nivelación, porque prácticamente se cerró la mordida. Si ustedes vieron al momento de aquí acá, no hice otra cosa. No hice otra cosa. Acá. Y solo fue evolución de los arcos. Estos brackets son de autoligado de Roth. No son CCO, son autoligado de Roth. Y ahí, aquí lo que estoy haciendo es creando el resalte del que les hablé. Estoy con el DKL, retrayendo la zona anterior para crear el resalte. Y en ella en particular, vamos a saltar varias cosas, que no son tan importantes. En ella en particular, aquí puse microtornillos. Vean, esta es la control vertical. Hay un microtornillo aquí. Está una cadena. La cadena se puede pasar de vestibular a lingual, o sea, puede pasar por la cara oclusal del molar. No sé Y por te qué. hace el mismo efecto. Ese es el inconveniente, que la puede trozar con la oclusión. Yo prefiero ponerlas así. Tengo un botón o ¿Una caja? tiri, no sé cómo se llama. Hay una como palomita de Nike que se le solda a la banda, es que no me acuerdo cómo se llama. La soldas aquí, pero puede ser un botón acá, y te anclas de los botones en cadena en forma de triángulo. Y lo mismo por vestibular, no sé si lo alcanzan Arriba. a ver aquí. Y si me preguntan por qué tengo los microtornillos puestos en la zona anterior, es por la sonrisa gingival. En ese momento yo estaba tomando un curso y lo vi que lo estaban haciendo para la corrección de la clase 2 y dije, pues lo voy a probar. La paciente económicamente se prestaba para lo que yo quisiera y entonces pues probé. Esta es una forma de quitar sonrisa gingival con los microtornillos y cadena así. Y si ustedes observan la mordida, ya está incluso ya está como sobremordida. Recuerden, la paciente es quirúrgica. Si me dicen del plano oclusal que se ve así, es porque ella está así. Ya no les comenté, la simetría que ella tiene realmente es esqueletal. Su cóndilo mandibular está una rama más larga que la otra. No es postural, es esqueletal.
Entonces yo lo que traté de hacer con el guarda es centrarlo lo mejor posible, pero yo no puedo hacer nada con este hueso que está crecido. Los papás no querían meterla, bueno, la mamá no quería que fuera quirúrgica. Entonces me firmó de que rechazaba la cirugía, que estaba consciente que necesitaba la cirugía, pero ella la rechazaba por los riesgos, se la hacía muy riesgosa, y etcétera. Entonces no quiso la cirugía. Entonces yo hago siempre un escrito individual en el que está consciente la paciente de las consecuencias de no llevar a cabo el tratamiento ideal. En este caso, pues que ella va a utilizar retenedores de por vida y que hay que estar con chequeos frecuentes para ver si no presentan recesiones gingivales y cosas que son a consecuencia de que hay un tamaño deficiente en uno de los dos huesos y que puede haber trauma oclusal. Entonces se hizo lo que se pudo, pero esa inclinación es porque la rama mandibular es más larga un lado que del otro y por eso se ve el plano oclusal canteado. Cuando estudiamos la especialidad y vemos análisis de PA, ahí se analiza qué inclinación es tiene el plano oclusal para determinar si el problema realmente es esquelético. Y bueno, ahí se va alineando y nivelando, no sé si lo tengo terminado aquí, no, hasta ahí. Ya no hay más que ver. Estaba cerrando espacios, pero lo que quería que vieran era que se puede cerrar una mordida de esas dimensiones de cómo partieron después del guarda. Primero con la alineación y la nivelación, y si todavía la tienen abierta, con la barra transpalatina se puede lograr. Por eso lo tengo con barra transpalatina. Bueno, chicas. Gracias por su atención, bye. Denme un segundo. Voy a ver si ya están sus documentos. Pues tengo una pregunta antes de que acabe.